Primera parte. Los principios. Capítulo 1. El infierno. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. 1. La oscuridad. Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca crecimos. El problema no es que estamos perdidos o seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita: la presencia, la educación, el talento, las credenciales. Pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos frena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea la que necesitamos. O que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedo a la vida que a la muerte. Se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos, inmovilizados como estamos por cadenas emocionales, pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, porque pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros, y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos, tal vez nos falte algún cromosoma. En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todo a los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos rebosantes de amor con nosotros mismos. Pero si te fijas bien en la forma en que te trataban tus padres, verás que, salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en el que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizá tu madre te haya dicho muchas veces: jamás serás capaz de hacer eso. Pero lo que tú te dices ahora es: eres idiota, nunca haces nada bien, la cagaste, te odio. Quizás ellos nos hayan tratado mal, pero nosotros somos crueles. Nuestra generación se ha hundido en un autoaborrecimiento apenas disimulado y siempre desesperante incluso. Estamos buscando una salida, ya sea por la vía del crecimiento o por la de la huida. Tal vez con este diploma lo consigamos, o con este trabajo, este seminario, este terapeuta, esta relación, esta dieta, este proyecto. Pero con demasiada frecuencia la medicina no llega a curarnos, y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos seriales se repiten con diferentes personas en diferentes ciudades. Empezamos a darnos cuenta de que el problema somos, de alguna manera, nosotros mismos. Pero no sabemos qué hacer con ese descubrimiento. No tenemos suficiente poder para frenarnos. Todo lo saboteamos, todo lo abortamos. Nuestras carreras, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Bebemos, nos drogamos, controlamos, nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos condenamos, atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué punto nos odiamos. Pero sin duda lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte, y el autoaborrecimiento es una emoción poderosa. Si se vuelve hacia adentro, se convierte en nuestros infiernos personales. Adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades,
proyectado hacia afuera, se convierte en nuestros infiernos colectivos. La violencia, la guerra, el crimen, la opresión. Pero todo es lo mismo, el infierno tiene muchas mansiones. Recuerdo hace años haber tenido una imagen mental que me asustó terriblemente. Veía a una niña dulce e inocente que llevaba un delantal blanco de organdí, acorralada contra la pared, gritando desesperadamente. Una mujer maligna e histérica le atravesaba repetidas veces el corazón con un cuchillo. Yo sospechaba que eran ambos personajes, que los dos vivían como fuerzas psíquicas dentro de mí. A medida que pasaban los años, iba sintiendo cada vez más miedo de aquella mujer del cuchillo. Era algo activo dentro de mí. Escapaba totalmente de mi control y yo tenía la sensación de que quería matarme. Cuando estaba más desesperada, busqué un montón de maneras de salir de mi infierno personal. Leí libros sobre la forma en que la mente crea nuestra experiencia, sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él con nuestros pensamientos. Piensa en el éxito y lo alcanzarás. Si esperas fracasar, lo conseguirás, leía. Pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguían volviendo a lo que más me dolían. Se produjeron avances pasajeros. Me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme y conocer a otro hombre o conseguir un nuevo trabajo, pero volvía siempre a la pauta familiar de traicionarme a mí misma. Finalmente me portaba de una manera odiosa con el hombre o saboteaba el trabajo. Perdía 5 kilos y los recuperaba rápidamente, aterrorizada por la sensación de parecer atractiva. Lo único que me asustaba más que no llamar la atención de los hombres era provocarla en exceso. El surco de sabotaje era profundo y su funcionamiento automático. Es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente. Y no hay más que una variante de desesperación peor que cielos, metí la pata. Y es cielos, la volví a meter. Mis pensamientos dolorosos eran mis demonios, y los demonios son insidiosos. Por mediación de diversas técnicas terapéuticas, llegué a estar muy al tanto de mis propias neurosis, pero eso no necesariamente las exorcizaba. La basura no se iba, simplemente se refinaba. A veces les explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles y usaba un lenguaje tan consciente que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente yo me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer aquello. Pero sí que lo hacía. Reconocer mis debilidades no era más que una manera de desviar la atención. Y entonces perdía los estribos y me comportaba de una manera atroz y escandalosa con tal rapidez y naturalidad que nadie, y yo menos que nadie, podía hacer nada para detenerme antes de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que haría que mi pareja me abandonara, o me diera una bofetada, o las precisas para que me despidieran del trabajo, o algo peor. En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro, aunque en realidad no habría sabido que era un milagro, ya que los ponía en la categoría de la basura pseudo-místico religiosa. No sabía, hasta que leí un curso de milagros, que es razonable pedir un milagro. No sabía que no es más que un cambio de la manera de percibir. Una vez estuve en una reunión de personas que seguían un programa de 12 pasos y le pedían a Dios que las liberara del deseo de beber. Yo nunca había tenido un comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo no era el alcohol, ni tampoco otras drogas. Era mi personalidad en general, esa mujer histérica que llevaba adentro. Para mí, mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para el alcohólico. Cuando se trataba de encontrarme yo misma, la yugular era una artista. Era como si fuera adicta a mi propio dolor.
¿Podía pedirle a Dios que me ayudara con aquello? Se me ocurrió que lo mismo que en cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas. Algo que no habían podido hacer ni mi intelecto ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que estaba sucediendo cuando tenía 3 años no había sido suficiente para liberarme. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecían seguían empeorando año tras año. No había evolucionado emocionalmente tal como debería haberlo hecho, y lo sabía. Era como si hubiera habido un cortocircuito en algún profundo lugar de mi cerebro. Con muchas otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo hacía muchos años, y en ciertos sentidos, simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la post-adolescencia más larga de la historia. Como víctimas de una parálisis emocional, necesitamos retroceder unos pocos pasos para seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármelas sola para salir del lío. Era lo bastante guapa o lo bastante lista, o tenía suficiente talento o inteligencia. Y si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. Pero finalmente me metí en tantos líos que comprendí que necesitaba más ayuda de lo que yo sola podía conseguir. En las reuniones de los programas de 12 pasos, seguía oyendo decir que un poder más grande que yo podía hacer por mí lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba más que hacer, ni nadie más a quien llamar. Finalmente, el miedo llegó a ser tan grande que ya no me sentí demasiado moderna para nada. Dios, por favor, ayúdame. 2. El amor es Dios. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. El amor, que si se lo toma seriamente es un punto de vista radical, una importante desviación de la orientación psicológica que rige el mundo, es amenazador, no porque sea una idea pequeña, sino porque es tan enorme. Para muchas personas, Dios es una idea aterradora. Pedirle ayuda no parece un gran consuelo si pensamos que es algo externo a nosotros, o que es caprichoso, o que nos juzga. Pero Dios es amor y habita dentro de nosotros. Fuimos creados a su imagen o mente, lo que significa que somos extensiones de su amor o hijos de Dios. El curso afirma que tenemos un problema de autoridad. Pensamos que somos los autores de Dios, en vez de darnos cuenta de que Él es nuestro autor. En vez de aceptar que somos los seres de amor que Él creó, hemos pensado con arrogancia que éramos capaces de crearnos a nosotros mismos y después crear a Dios. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Como nosotros somos coléricos o juzgamos, le hemos proyectado a Él esas características. Pero Dios sigue siendo quien es y siempre será la energía, el pensamiento de amor incondicional. Él no puede pensar con cólera ni juzgar. Es la misericordia, la compasión y la aceptación total. Pero nos olvidamos de ello y después nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos. De repente empecé a darme cuenta de que tomarme el amor en serio significaría una transformación completa de mi pensamiento. Un curso de milagros se autodenomina un entrenamiento mental para renunciar a un sistema de pensamiento basado en el miedo y aceptar en cambio un sistema de pensamiento basado en el amor. Ahora, más de una década después de haber empezado a estudiar un curso de milagros, no puedo decir que mi mente sea un ejemplo de percepción sagrada. Ciertamente no pretenderé que siempre consigo tener una visión
desde el amor de todas las situaciones de mi vida, al menos no inmediatamente. Sin embargo, una cosa que tengo clara es que cuando lo consigo, mi vida funciona maravillosamente bien. Y en el caso contrario, las cosas se me atascan. Entregarse a Dios significa entregarse al amor. Esta es una visión muy difícil de alcanzar cuando se cree que la entrega es solo que se hace cuando se ha perdido la guerra. La entrega es pasiva y por ello pensamos que es una debilidad, pero en un sentido espiritual, la pasividad es fortaleza. Es la única manera de equilibrar nuestra agresividad. La agresividad no es mala, en muchos sentidos es nuestra creatividad, pero la mente que está separada de Dios se olvida de consultar con el amor antes de salir al mundo. La función de la mente es tener la vivencia del amor, sin la cual no podemos actuar con sabiduría. Sin amor, nuestra actividad será histérica. Entregarse a Dios significa relajarse y amar, sin más. Al afirmar que el amor es nuestra prioridad, en una situación realizamos el poder de Dios. Esto no es una metáfora, es la realidad. Literalmente usamos nuestra mente para crear junto con Él. Mediante una decisión mental, el reconocimiento consciente de la importancia del amor y de nuestra disposición a experimentarlo, invocamos a un poder superior. Dejamos a un lado nuestras pautas mentales normales, regidas por el hábito, y las reemplazamos por un modo de percepción diferente, más benévolo. Eso es lo que significa dejar que un poder mayor que nosotros dirija nuestra vida. Una vez llegados al punto donde nos damos cuenta de que Dios es amor, no es demasiado difícil entender que seguirle no significa otra cosa que seguir los dictados del amor. El obstáculo con que nos enfrentamos ahora es la cuestión de si es prudente o no seguir al amor. La pregunta ya no es ¿qué es Dios?, sino ¿qué es el amor? El amor es energía. Tal vez no lo podamos percibir con nuestros sentidos físicos, pero generalmente la gente puede decir cuando lo siente y cuando no. Son muy pocas las personas que sienten suficiente amor en su vida. El mundo se ha convertido en un lugar bastante falto de amor. Ni siquiera podemos imaginarnos un mundo donde todos nos amáramos siempre los unos a los otros. No habría guerra porque no nos pelearíamos. No habría hambre porque nos alimentaríamos los unos a los otros. No existiría el desastre ambiental porque nos amaríamos demasiado para destruirnos. A nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestro planeta. No habría prejuicios, opresión ni violencia de ninguna clase. No habría dolor. Solamente habría paz. La mayoría de nosotros somos personas violentas. No necesariamente en el sentido físico, sino en el emocional. Nos han educado en un mundo que no pone el amor por delante. Y donde el amor está ausente, se instala el miedo. El miedo es al amor lo que la oscuridad es a la luz. Es una ausencia terrible de aquello que necesitamos para sobrevivir. El miedo es la raíz de todo mal. Es el problema del mundo. Cuando los bebés no reciben caricias, pueden volverse autistas e incluso se pueden morir. Se acepta que los niños necesitan amor, pero ¿a qué edad se supone que dejamos de necesitarlo? Nunca. Necesitamos amor para vivir felices, tanto como necesitamos oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, la verdad es que el mundo no es un gran lugar donde vivir. 3. Solo el amor es real. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. De modo que el problema con el mundo es que nos hemos apartado de Dios o nos hemos alejado del amor. De acuerdo con un curso de milagros, esta separación de Dios se dio hace millones de años. Pero la revelación importante, lo esencial del curso, es que en realidad nunca sucedió jamás.
En la introducción de un curso de milagros se dice: este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Lo que significa es: 1. El amor es real, es una creación eterna y nada puede destruirla. 2. Todo lo que no es amor es ilusorio. 3. Recuérdalo y alcanzarás la paz. Mantengo que un curso de milagros afirma que solo el amor es real. Lo opuesto del amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Cuando pensamos con amor, estamos literalmente creando junto con Dios. Y cuando no pensamos con amor, puesto que solo el amor es real, entonces de hecho no estamos ni siquiera pensando. Estamos alucinando. Y eso es lo que es este mundo. Una alucinación en masa, en donde el miedo parece más real que el amor. El miedo es una ilusión, un delirio, nuestra locura, nuestra paranoia, nuestra angustia, nuestros traumas son imaginarios. Esto no quiere decir que no existan para nosotros, en cuanto seres humanos, y es necesario exponerlos a la luz para poder librarnos de ellos. Pero no reemplazan al amor que hay dentro de nosotros. Son literalmente una pesadilla. Es como si la mente se hubiera escindido en dos partes, una de las cuales sigue estando en contacto con el amor, mientras que la otra vira hacia el miedo. El miedo produce una especie de universo paralelo donde lo irreal parece más real que lo real. En un curso de milagros se define el pecado como una percepción desprovista de amor. La manera de escaparse del temor es haciendo que la mente adopte una actitud receptiva al amor. El amor expulsa el miedo de la misma manera que la luz expulsa la oscuridad. El pasaje del miedo al amor es un milagro. No es que organice las cosas en el plano terrestre. Se dirige a la auténtica fuente de nuestros problemas, que está siempre en el nivel de la conciencia. Los pensamientos son como programas en un ordenador y aparecen en la pantalla de tu vida. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, de nada sirve que te dirijas hacia ella para borrarla. El pensamiento es causa, la experiencia es efecto. Si no te gustan los efectos que encuentras en tu vida, tienes que cambiar la naturaleza de tu pensamiento. El amor en la mente produce el amor en la vida. Esto es el significado del cielo. El miedo en la mente produce el miedo en la vida. Este es el significado del infierno. Nuestros problemas mundanos no son en realidad más que síntomas del verdadero problema, que es siempre una falta de amor. El milagro, un cambio desde el miedo al amor, funciona en un plano invisible, transforma el mundo en un nivel causal. Cualquier otra cosa no es más que un paliativo temporal, un remiendo pero no una sanación, un tratamiento del síntoma pero no una curación. Dios, por favor ayúdame, significa: Dios, corrige mi pensamiento. Líbrame del infierno significa: líbrame de mis insensatos pensamientos. Dios no violará la ley de causa y efecto, que es la ley más básica de la conciencia, y fue establecida para nuestra protección. Mientras tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, estaremos a salvo. Adán y Eva fueron felices hasta que comieron del árbol de conocer el bien y el mal. Lo que esto significa es que todo era perfecto hasta que empezaron a juzgar, a mantener el corazón abierto a veces, pero cerrado otras. Te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Cerrar el corazón destruye la paz interior. Es ajeno a nuestra verdadera naturaleza.
nos pervierte y nos convierte en personas distintas de las que habríamos debido ser. Freud definió la neurosis como el hecho de alejarse del yo. Y eso es, el verdadero yo es el amor dentro de nosotros. Es el Hijo de Dios. El yo temeroso es un impostor. La vuelta al amor es el gran drama cósmico, el viaje personal desde lo ilusorio hasta el yo, del dolor a la paz interior. En mi caso las cosas fueron de la siguiente manera. Me metía en algún berenjenal tremendo y entonces recordaba que lo único que necesitaba era un milagro, una inyección celestial, una curación radical, y le pedí a Dios que reprogramara mi ordenador mental. Rezaba: Dios, por favor, ayúdame, sana mis percepciones, sea donde fuera que mi mente se apartó del amor. Si he sido controladora, manipuladora, voraz, si he tenido ambiciones egoístas y he usado de alguna manera mi cuerpo o mis recursos sin amor, sea lo que fuere, estoy preparada para que me sanes mentalmente. Amén. Estupendo. Y entonces el universo me oía y yo conseguía un milagro. La relación sanaba, la situación quedaba perdonada, lo que fuere. Pero después volví a pensar de la misma manera que me había llevado a la humillación y a repetir la misma secuencia. Me metía en alguna catástrofe emocional, terminaba otra vez derrotada, humillada, de nuevo le pedía a Dios que me ayudara y una vez más recuperaba la cordura y la paz. Finalmente, tras un montón de repeticiones de aquellos mismos y conflictivos guiones, terminé por decirme: Marian, la próxima vez que te encuentres de rodillas, ¿por qué no te quedas así? ¿Por qué no nos quedamos simplemente en el terreno de la respuesta, en vez de regresar siempre al del problema? ¿Por qué no buscar algún nivel de conciencia donde no sigamos creando continuamente los mismos problemas? No nos limitemos a pedir otro trabajo, una nueva relación o un cuerpo diferente. Pidamos un mundo nuevo, pidamos una nueva vida. Cuando estuve completamente de rodillas y supe lo que significaba sentirse sinceramente humilde, casi esperaba escuchar la cólera de Dios. En cambio, fue como si le oyera decir suavemente: ¿podemos empezar ahora? Hasta ese momento estuve escondiéndome de mi amor, es decir, resistiéndome a mi propia vida. El retorno al amor no es el final de la aventura de la vida, es el verdadero comienzo, el regreso al ser que eres.